Muy buenas Isekaters. No. No están soñando. Por fin les traigo el capítulo 8 de este fic. Tío Wolf, si estás viendo esto lamento la demora en subirlo. Con esto espero librarme temporalmente del ban en la iniciativa. Realmente no tengo nada que decirles, así que pasemos al capítulo 8 de qué hubiera pasado si Deku caía en Zero no Tsukaima. Capítulo 8. Deku y Louise estarían llegando a la Academia de Magia después de aquel incidente con el Nomu. ¿Pero qué? Serían las palabras que diría Deku al ver que la escuela estaría algo destruida. Como si un terremoto hubiera destruido varias partes de la escuela. Al ver esto ambos irían corriendo directo al patio de la escuela y verían a algunos estudiantes y a los profesores reunidos. Guiche, ¿qué pasó aquí? Le preguntaría Louise a Guiche con un tono preocupado. Una mujer encapuchada y un monstruo vinieron a la academia. Diría Guiche aún asustado por lo que había ocurrido. ¿Cómo era ese monstruo que dices? Le preguntaría Deku a Guiche. Era de color negro. Tenía ojos y boca de humano. También su cerebro estaba descubierto. Y tenía un pantalón roto. Creímos que no era peligroso por la forma en la que estaba. Pero lo subestimamos, entonces él. Diría Guiche mientras temblaba por el miedo. Deku al oír esto abriría los ojos de golpe. ¿Izuku, será el mismo con el que peleaste? Preguntaría Louise sorprendida. ¿Peleaste con una cosa como esa? Preguntaría Guiche completamente sorprendido. No. Por la descripción que me acaba de dar son distintos. Ambos no se veían fuertes físicamente y tenían el cerebro al descubierto. Pero con el que yo me enfrenté tenía la boca cosida, y este no. Diría Deku con un tono serio. Eres increíble plebeyo. Eso explica el estado en el que estás. Diría Guiche asombrado. Izuku, vamos con el director Osmond a informarle lo ocurrido. Diría Louise mientras ayudaba a caminar a Izuku para así ambos dirigirse al lugar donde se encontraban los profesores. Señorita Valier, ¿qué le pasó a su familiar? Preguntaría el director Osmond impactado por ver el estado de nuestro protagonista. Déjeme explicarle. Diría Deku con un rostro serio. Así Deku comenzaría a explicarles qué fue lo que ocurrió en el Palacio Real. Así que también había uno de esos monstruos con la princesa. Pero lo que es más impresionante es el hecho de que te hayas enfrentado a esa cosa. Diría el director Osmond aún sorprendido por lo dicho. ¿Y el monstruo que estaba aquí se sabe a qué vino? Preguntaría Louise. Parece ser que él solo hizo el trabajo pesado. Mató a algunos guardias que estaban resguardando la bóveda mágica y Fouquet terminó por robar el báculo de la destrucción. Diría el director Osmond con un tono serio y molesto. Señor Osmond, luego de reunir información en la ciudad, al parecer se ha visto entrar a Fouquet a lo profundo de un bosque a una casa abandonada. Diría Longueville la cual iba llegando. Siempre tan eficaz con su trabajo señorita Longueville. ¿Y del monstruo no se sabe nada? Diría el director Osmond. Los habitantes de la ciudad solo vieron entrar a Fouquet sin rastro del monstruo. Igualmente con ese informe logré dibujar una muestra de cómo se ve Fouquet. Diría Longueville mientras le entregaba un pergamino al director Osmond. El director vería el dibujo para posteriormente enseñárselos a Deku y Louise. Es ella. De eso no hay duda. Diría Louise con un tono serio. Aunque queramos llevar este informe al Palacio Real, deben de estar muy ocupados con el mismo asunto. Así que estamos solos en esto. Diría el profesor Colbert. Tiene razón, profesor Colbert. Nosotros tenemos que recuperar el báculo de la destrucción y capturar a Fouquet aprovechando que no se le vio entrar con ese monstruo. Los que estén conmigo levanten sus manos. Diría el director Osmond con un tono serio. Al oír esto ningún profesor se ofrecería a ir a la misión hasta que alguien levantó la mano. Director, yo me encargaré de esto. Diría Deku con un tono serio mientras levantaba la mano. No digas tonterías, Izuku. ¿No te das cuenta del estado en el que te encuentras? Diría Louise con un tono algo molesta y preocupada. Lo sé. Pero todo esto ocurrió por culpa mía. Esa cosa vino a este mundo por mi culpa. Así que lo mínimo que puedo hacer es encargarme de él. Diría Deku con un tono de determinación. Además, por alguna razón me siento un poco mejor que hace rato. Si te das cuenta, mi hombro ya comenzó a cerrar la herida que tenía. También mi brazo se enderezó en el rato que veníamos acá. Diría Deku. Pero no quiero que te hagas más daño. Si algo te pasa me sentiría muy culpable. Recuerda que eres mi familiar y no me puedes dejar sola. Diría Louise con ganas de llorar. No te pongas así. Recuerda que te dije que yo te protegería a toda costa. Si no anda por ahí suelto puede causar mucho daño a Tristane. Y no me perdonaría si algo te llega a pasar. Por eso tengo que encargarme de esto.
Diría Deku con determinación. En serio apreciamos mucho que se ofrezca para la misión. Diría el director Osmond mientras hacía una reverencia. Señor Osmond, en ese caso permítame ser su guía. Diría Longueville. ¿Está segura de esto, señorita Longueville? Preguntaría el director Osmond. Claro. Su seguridad es nuestra mayor prioridad. Diría Longueville mientras daba una sonrisa. En ese caso partirán en 20 minutos. Reúnanse en ese tiempo aquí mismo. Diría el director Osmond. Disculpe, señorita Valier, ¿me permite a su familiar unos minutos? Alguien tiene que ver sus heridas. Diría el profesor Colbert. Sí, no hay problema. Se lo encargo mucho. Diría Louis mientras hacía una ligera reverencia. Pasarían unos pocos minutos y Deku se encontraba recostado en una especie de cama. Y dígame, joven Izuku, ¿ya sabe qué es lo que tiene en su mano derecha? Preguntaría el profesor Colbert mientras mezclaba dos líquidos en una botella. Pues Louis solo me dijo que eran mis runas de familiar. Pero no sé exactamente qué digan. Diría Deku mientras veía su mano derecha. Esas son unas runas muy antiguas que se consideraban extintas. Las que tú tienes y las runas de Gandalf solo pueden aparecer cuando un mago pueda usar la magia del vacío, el cual es un tipo de magia muy raro de ver. Aunque tus runas son mucho más raras que las de Gandalf. Para resumirlo, la señorita Valier es una usuaria de la magia del vacío y tú tienes las runas de la regeneración de Dios. Diría el profesor Colbert mientras agitaba levemente la botella donde tenía la poción. ¿La regeneración de Dios? Diría Deku mientras veía nuevamente su mano. Pero tiene un punto en contra. Esas runas te permiten sanar la mayoría de heridas, siempre y cuando la herida no sea causa de muerte. Las runas te permitirán sanar dichas heridas a cambio de las emociones del familiar. En otras palabras, a medida de que uses las runas más agresivo te irás volviendo. Diría el profesor Colbert con un tono serio. Deku al escuchar esto abriría sus ojos de golpe por lo dicho. Pero me acaba de decir que solo si la uso. ¿Hay una forma de no usarla? Preguntaría Deku con un tono algo preocupado. La única forma sería que no tuvieras ninguna herida o algo que pueda sanar las runas. Ya que no se pueden activar de forma voluntaria. Así que mi sugerencia es que no tengas más batallas como la que tuviste. Si peleas, evita a toda costa salir herido o de lo contrario en un futuro no muy lejano las actitudes negativas dominarán tu mente. Aún no te ha comenzado a afectar porque recién lo empezaste a usar. Diría el profesor Colbert con un tono serio. Deku al escuchar esto solo pasaría saliva y estaría viendo el techo aún preocupado. Ten, por ahora bebe esto. Te ayudará a sanar las pocas heridas que te quedan. Diría el profesor Colbert mientras le daba la poción. Deku no diría nada y se tomaría toda la botella. Le agradezco mucho por la información y por esa poción. Diría Deku mientras se levantaba de la cama y se dirigía a la salida. No hay de qué, joven Izuku. Si tienes algún problema o duda solo ven a verme. Diría el profesor Colbert con una leve sonrisa. Deku saldría del laboratorio y afuera vería a Louis. ¿Qué fue lo que te dijo? Preguntaría a Louis con un tono preocupado. Pues. Deku recordaría lo que le había dicho sobre el efecto negativo de las runas. No debería de contarle eso. Solo se preocuparía más. Pensaría Deku. Pues solo me dijo que tuviera cuidado con la misión. Ah, y también me dio una poción para sanar algunas heridas. ¡Qué alivio! Creí que sería algo grave. Por cierto, te traje esto. Diría Louis mientras le daba su traje estilo medieval que habían comprado. Muchas gracias, Louis. Este quedó demasiado roto. Supongo que cuando regresemos le pediré a Siesta que me ayude con mi traje otra vez. Diría Deku mientras veía su ropa. En ese caso déjame, me voy a cambiar allá atrás. Te veo en la entrada. Diría Deku mientras se iba a un rincón para poderse cambiar. Debo de tener cuidado con no hacerme daño. A este paso me convertiré en aquello que juré destruir en mi mundo. Diría Deku mientras cerraba su puño con fuerza. ¿Qué juraste destruir? Se escucharía una voz de por ahí. Al escuchar esto Deku voltearía a ver en varias direcciones para ver de dónde provenía aquellas palabras. ¿Quién dijo eso? Preguntaría Deku con un tono algo asustado. Aquí abajo. Diría nuevamente esa voz. Deku voltearía a ver su ropa la cual estaba en el piso y vería que era su espada la que había hablado. ¿Puedes hablar? Preguntaría Deku sorprendido por lo visto. Pues claro que sí. Ya te habías tardado en sacarme a pelear. Diría la espada. Ah, lo que pasa es que soy más de pelear con los puños en vez de usar armas. Diría Deku mientras se seguía cambiando pero sin apartar la mirada de la espada. Mis antiguos compañeros siempre eran unos Gandalfs, pero tú tienes la regeneración de Dios. Para tu suerte yo sirvo con ambas runas.
Por cierto, mi nombre es Deflinger. Diría la espada ahora conocida como Deflinger. Mucho gusto, yo me llamo Izuku Midoriya. Diría Deku mientras terminaba de ponerse sus zapatos para así tomar a Deflinger. Bueno amigo, vamos a la entrada porque nos están esperando. Diría Izuku mientras enfundaba a Deflinger. Ya en la entrada. Ya estoy listo. Diría Deku mientras se dirigía hacia el carruaje. Oye Louis, tengo que enseñarte algo increíble. ¿Recuerdas aquella espada que compraste junto a mi ropa? Preguntaría Deku. Claro que lo recuerdo, ¿qué con eso? Diría Louis con intriga. Mira. Exclamaría Deku mientras desenfundaba a Deflinger. Hola señorita. Diría Deflinger. ¿Está hablando? Diría Louis con un tono sorprendido. Al principio tampoco lo creí. Pero al parecer puede hacerlo. Diría Deku mientras mostraba a Deflinger. Wow, es impresionante. Diría Louis mientras analizaba la espada. Chicos, es hora de irnos. Diría Longwill, la cual estaba enfrente del carruaje. Ambos afirmarían y se subirían al carruaje. En el camino Deku le estaría contando a Deflinger de dónde venía y cómo había llegado. También a Louis le habría dicho lo que Deflinger le había explicado cuando se estaba cambiando. Pasarían unos cuantos minutos y por fin llegarían al bosque donde se había visto entrar a Fuket. Según la información reunida es en ese lugar. Diría Longwill, la cual estaba oculta en un arbusto junto a Louis. Mientras tanto Deku se encontraba revisando la casa desde fuera. Parece estar vacía. Tampoco hay cosas como para poder esconderse. Pensaría Deku mientras se alejaba de la ventana de la casa abandonada. No hay nadie aquí, es seguro entrar. Diría Deku mientras alzaba su mano. Al oír esto Louis y Longwill irían con Deku. Déjenme probar algo. Diría Longwill mientras con su varita lanzaba un hechizo de detección de trampas. No hay ninguna trampa. Es seguro. Diría Longwill. ¿Y cómo es lo que estamos buscando? Preguntaría Deku. Es una especie de maletín. Solo que muy alargado. Diría Longwill. En ese caso voy a entrar. Diría Deku mientras abría la puerta. Revisa bien, yo montaré guardia aquí afuera. Diría Louis. En ese caso yo revisaré en los alrededores. Diría Longwill mientras daba una sonrisa para así irse del lugar. ¿En dónde puede estar? Se preguntaba Deku mientras revisaba cada rincón de la casa. Pasaría un minuto y por fin lo encontraría. Lo encontré. Exclamaría Deku mientras tomaba el maletín para así comenzar a salir de la casa. En eso se escucharía un grito de Louis. ¡Louis! ¡Demonios! Diría Deku mientras comenzaba a correr. Cuando salió vio como había una especie de monstruo de tierra de gran tamaño afuera. ¿Qué demonios es eso? Preguntaría Deku mientras se ponía en pose de pelea. Deku al ver que el golem comenzaba a acercarse a Louis, inmediatamente activaría el One for All y de un brinco se posicionaría en la espalda del golem para posteriormente conectarle un golpe en su espalda. Al dar el golpe Deku sentiría un fuerte dolor proviniendo de su brazo con el que había dado el golpe. Demonios, aún no sana por completo el brazo que me rompió Nomu. Pensaría Deku mientras ponía un gesto de dolor. Al sentir ese golpe el golem estiraría su brazo para llegar a Deku y tomarlo para posteriormente arrojarlo al piso. Izuku. Exclamaría Louis para posteriormente comenzar a correr hacia Deku. Al ver que Louis se estaba acercando el golem, comenzaría a estirar su mano hacia Louis. Al ver esto Deku desenfundaría a Deflinger y rápidamente se dirigiría a la mano del golem para así cortarla a la mitad. Posteriormente Deku cargaría a Louis y entre varios brincos se la llevaría del lugar. ¿En dónde está la señorita Longwill? Le preguntaría Deku a Louis. Dijo que iba a revisar a los alrededores. Diría Louis con un tono preocupado. Demonios. De seguro la debió de haber atacado. No podemos irnos sin ella. Por el momento quédate aquí. Diría Deku mientras bajaba a Louis para dejarla en el asiento del carruaje. No te puedo dejar solo. Diría Louis con un tono algo molesto pero a la vez preocupado. No te preocupes. Acabaré rápido. Diría Deku mientras de un brinco se bajaba del carruaje. Pero yo. Es una orden. Exclamaría Deku con un tono algo molesto para posteriormente irse. Louis al oír esto pondría una cara de asombro al ver cómo cambió completamente su expresión a una de enfado. Una vez que Deku habría llegado con el golem, vería como ya tenía nuevamente su mano que recién le habría cortado. Así que también te puedes regenerar. En ese caso tendré que ser rápido. Diría Deku mientras comenzaba a cargar el One for All para posteriormente comenzar a brincar en varias direcciones posicionándose en puntos cercanos al golem, así lanzando varias ráfagas de aire con sus dedos.
Era tanta la velocidad a la que lo estaba haciendo que el golem comenzaba a desmoronarse poco a poco sin ser capaz de poder regenerar las partes perdidas. Deku habría terminado con todas las partes de su cuerpo para así solo quedar su cabeza. Deku iría lentamente caminando a la cabeza del golem para así quedar enfrente de él para posteriormente conectarle un fuerte golpe, así deshaciendo su cabeza al instante. Al terminar la pelea Deku desactivaría el One for All y daría un suspiro. En eso iría llegando Longwill, la cual había recogido el báculo de la destrucción. Buen trabajo, joven familiar. Diría Longwill mientras daba una sonrisa. ¿En dónde estaba usted? Preguntaría Deku. Al parecer mi plan fracasó. Mi idea era ver si alguno de ustedes lograba hacer funcionar el báculo de la destrucción, pero no sucedió. Lo que sí tengo que admirar es tu gran fuerza y velocidad. Con razón pudiste vencer a ese monstruo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Así, Nomu. Diría Longwill mientras se quitaba el listón que amarraba su cabello. O sea que tú eres. En efecto, soy Fuket. Diría Fuket mientras ponía una sonrisa malvada. Al oír esto Deku trataría de desenfundar a Derflinger pero sería interrumpido por Fuket. No lo intentes o ella muere. Diría Fuket mientras con su varita apuntaba hacia el carruaje donde estaba Louis. Al ver esto Deku apartaría lentamente sus manos de Derflinger pero sin quitar su pose de pelea. Ahora que tengo cabos sueltos tengo que matarlos. Con ese no me hubiera sido más sencillo, pero el plan era solo destruir parte de la escuela, así que lo terminé por devolver. Diría Longwill mientras apuntaba con su varita ahora en la posición de Deku. Hasta nunca. Diría Longwill mientras del suelo comenzaba a salir unas manos en forma de tierra, pero inmediatamente Deku con el dedo medio de su mano lanzaría una ráfaga de aire hacia la mano de Fuket, en reacción su varita caería al piso. Maldito Mo. Fuket sería interrumpida por otra ráfaga de aire que Deku le habría lanzado pero esta vez en su estómago. Así Fuket se desmayaría y caería al suelo. Deku cargaría a Fuket en su hombro y con su otro brazo agarraría el maletín con el báculo de la destrucción. Sí que eres fuerte y hábil, compañero. Diría Derflinger desde su funda. Al oír esto Deku sacudiría su cabeza repetidamente y se daría cuenta de lo que estaba haciendo. Ah, este sí. Diría Deku con algo de duda. No puede ser, ¿en qué momento dejé de ser consciente de mis acciones? Pensaría Deku con una cara de preocupación. El trabajo está hecho. Diría Deku mientras ponía a Fuket en la parte trasera del carruaje junto al báculo. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Preguntaría Louis con un tono algo preocupado. Estoy bien. Al igual que con Guiche, esa cosa no me tocó. Diría Deku mientras subía a la parte de adelante del carruaje. Bien. Entonces vámonos. Diría Louis con un tono algo decaído. Así nuestros protagonistas junto a la capturada Fuket se dirigirían a la academia para entregar el báculo y a Fuket. Fuket está siendo custodiada por nuestros guardias y el báculo de la destrucción volvió a la bóveda. El asunto ha quedado resuelto. Por cierto, señorita Valier, la corte real le proporcionará una pequeña recompensa por resolver el caso. Diría el director Osmond. Disculpe, director, pero en ese caso Izuku también debería de recibir algo a cambio. Al final de cuentas él fue quien se enfrentó al golem y el que derrotó a Fuket. Diría Louis con un tono serio. Me temo que eso no es posible. Al no ser un noble no puede ser recompensado. Diría el director Osmond. No te preocupes, Louis. No hace falta que me den nada. Recuerda que yo me ofrecí para realizar la misión. Además de que era mi deber ya que esa cosa vino aquí por mi culpa. Diría Deku con un tono de determinación. En serio lo lamento, joven Izuku. Por otro lado me gustaría hablar contigo a solas. Diría el profesor Osmond con un tono serio. Adelántate, te veo en unos minutos. Le diría Deku a Louis mientras daba una sonrisa. Louis afirmaría con la cabeza y saldría de la oficina del director. ¿Y bien, de qué quiere hablar? Preguntaría Deku. El profesor Colbert me comentó que posees unas runas mucho más raras que las de Gandalf. Al principio no lo creí, así que por eso te pedí hablar conmigo. ¿Me puedes mostrar tu mano derecha? Diría el director Osmond con un tono serio. Deku afirmaría con la cabeza y le mostraría las runas al director Osmond. El director Osmond, al ver que efectivamente se trataba de la regeneración de Dios, pondría una cara de asombro. Ahora no tengo ninguna duda. Definitivamente son esas runas. Lo único que te puedo decir es que tengas mucho cuidado con el efecto negativo de las runas. Si en algún futuro las emociones negativas te dominan, no dudaremos en considerarte nuestro enemigo. Así que ten cuidado con eso, joven Izuku. Diría el director Osmond con una expresión y tono serio. Otra cosa, joven Izuku. Mencionaste que te ofreciste en la misión ya que era tu culpa que ese monstruo estuviera aquí.
¿Exactamente a qué te referías? Diría el profesor Colbert mientras ponía una cara seria. Déjenme explicarles. Diría Deku para así relatarles un poco de su mundo, su batalla antes de llegar y cómo había llegado ahí. Es impresionante. Diría el profesor Colbert con una cara de asombro. Ciertamente es increíble, pero te creo joven Izuku. Hace unos 30 años un hombre me salvó de una bestia peligrosa. Portaba un traje verde que jamás había visto y a su vez portaba dos báculos de la destrucción. Lo que en ese entonces me pareció muy extraño es que hizo levitar a esa bestia sin usar una varita. Pero con lo que me acabas de decir ahora lo entiendo mejor. Al parecer ese hombre también tenía esos poderes que dices y provenía de tu mundo. Diría el director Osmond con un tono serio. Y dígame en dónde lo puedo encontrar. Tal vez él sepa cómo regresar. Diría Deku con un tono agitado. Me temo que eso no será posible ya que ese hombre murió en ese mismo momento que me salvó. Lo curamos de la mejor manera posible pero no sobrevivió. Diría el director Osmond con un tono decaído. Demonios. Justo cuando creía haber encontrado una pista para volver. Diría Deku mientras fruncía el ceño. Después de haber pasado esto nuestro protagonista se dirigiría a la habitación de Louis. Ya llegué. Diría Deku mientras cerraba la puerta de la habitación. ¿Y de qué hablaste con el director? Claro, sí se puede saber. Diría Louis. Pues. Deku volvería a recordar lo que le dijo el director Osmond sobre considerarlo su enemigo. Nada importante. Solo hablamos sobre cómo Nomu pudo llegar conmigo. Diría Deku con la cabeza baja. O sea que ya saben de dónde vienes. Preguntaría Louis con intriga. Son gente de confianza, así que les conté todo. Diría Deku con una leve sonrisa. Debes de estar cansado. Hoy fue un día muy duro, especialmente para ti. Así que si quieres puedes descansar. Diría Louis con un leve sonrojo mientras le indicaba con su mano que podía acostarse en su cama. Muchas gracias por eso. Por fortuna Nomu no atacó nuestro dormitorio. Diría Deku mientras reía un poco para así recostarse en la cama. Louis igualmente reiría un poco para posteriormente ambos dormirse. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ni yo sé cuándo vaya a sacar el capítulo 9 de este fic XD. Esta vez no tardaré en sacarlo como este capítulo. Ya encontré la inspiración que me faltaba. Por cierto, antes de irme. Eri, ya saca el capítulo 3 de tu fic.